que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedío el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y termine en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Rux, al Padre Silvano Fausti, a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música, y a la Biblia de Jerusalén. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, comenzando el versículo 5 al 8, donde se lee: Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea todo el mundo. Os aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está presente en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se imaginan que van a ser escuchados por su mucha palabrería. No hagáis como ellos, porque vuestro Padre sabe las necesidades que tenéis antes de que vosotros las pidáis. Cuando vayas a orar, dice el Señor Jesús, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre. No dice el Señor Jesús. El trozo enseña el modo de orar y cómo no se ha de orar para ser visto por los hombres o por el mismo Dios. Pero, ¿qué es la oración que hace o que Jesús considera obvia y natural? Hermanos, es el acto fundamental con el cual reconozco mi principio como mi fin. Es el acto racional más alto por el cual
Después de explorar mis limitaciones, me conozco a mí y a Dios, del cual vengo. Me acepto como un don de Dios y al otro como amor a mi persona. Hermanos, orar significa ser yo mismo, ser una persona finita y abierta al infinito. Ningún animal se arrodilla para orar, ni se pregunta por su propio origen y por su propio destino, ni se interroga acerca del porqué de esta breve vida. Es un acto humano y solo humano. Por consiguiente, puede también ser deshumano, disfrazado o falsificado y por consiguiente rechazado con razón, aunque eso suceda con sufrimiento y nostalgia. Orar es estar delante de Dios, de quien soy imagen y semejanza. Delante de Él soy lo que soy. Lejos de Él no soy lo que soy. Estoy lejos de mí mismo. Orar no es algo opcional para las almas devotas. Es la salvación del creyente como hombre, que recibe la propia identidad. No consiste en cerrarse en sí mismo, mirando el propio ombligo o los propios fantasmas interiores. Es un abrirse hacia Dios que hace que yo sea yo mismo. Orar no es hablar de Dios, sino hablar con Él. No es leer un menú de alimentos exquisitos, sino que es comer. Sin oración, hermano que me escuchas, la fe es una ideología vacía. La acción es distracción del hombre y destrucción de la realidad. Orar es dialogar. Respondo tú a aquel que dice mi nombre. Salgo de mi cascarón para realizarme la entrega a Dios. Me olvido de mí mismo para recordar tener en el corazón a Dios. Orar es alegrarse con Dios, a quien se ama. Él llega a ser mi vida. Yo vivo en plenitud, siempre mayor que Él, que es presencia, que es diálogo, que es amor, que es don y sobre todo, hermano que me escuchas, que es perdón. Todo esto aparece claramente en la Biblia a través de la experiencia de los amigos de Dios. Los conceptos de persona, de libertad, de fraternidad y justicia han entrado en la cultura occidental a partir de la tradición bíblica, gracias a quien han realizado la experiencia de tener la dignidad de ser interlocutores de Dios. Hermanos, la oración no auténtica que se hace para aparecer delante de los hombres o de Dios falsifica la existencia. La oración auténtica, hermano que me escuchas, es el respiro de la vida.
Por eso es necesario orar siempre, nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, y nos dice el evangelista Lucas en su evangelio, capítulo 18. Tenemos que orar en todo tiempo, nos dice Efesios capítulo 6. En todo lugar, nos dice 1 Timoteo capítulo 2. Para que siempre y en todas partes se exprese a nivel de conciencia y libertad lo que somos en la realidad. Y eso, hermano que me escuchas, es ser creyentes. La oración se ha de hacer con insistencia, con fe en el nombre de Jesús y con familiaridad filial. Nosotros no sabemos cómo pedir para orar, nos dice Romanos capítulo 8, pero el Espíritu Santo ora en nosotros, nos dice Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 4. La oración, hermano que me escuchas, unión con el Padre en el Hijo, es también solidaridad con los hermanos y los creyentes, intercesión del único justo que salva a todos, es lucha en la que se vence el mal, como está en Romanos capítulo 15, Colosenses capítulo 4, donde se recibe el propio nombre y Dios mismo recibe su verdadero nombre, que es Abba, Padre, como está en Marcos capítulo 14. Hermanos, la oración es desarrollar delante de Dios la propia realidad. Lo obtiene todo, como está en Mateo capítulo 7, porque hace querer lo que Dios quiere dar. Y solo entonces puede dar su Espíritu Santo, como lo dice Lucas capítulo 11. Por eso, la oración nos transforma. El don del Espíritu Santo nos hace hijos a imagen de Jesús. Nos hace vivir su misma vida y producir el mismo fruto, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Nos incorpora a él y nos da como principio vital su amor recíproco con el Padre. Así, nuestra existencia, hermano que me escuchas, nuestro pensamiento y nuestras obras se vuelven divinos. La oración es el principio teofórfico que nos transforma en Dios. Creer en Dios sin orar es tan solo fe demoníaca, nos dice Santiago en su capítulo 2. Conocerlo y no experimentarlo es la pena de daño, la esencia del infierno. La oración no es hacer algo, es ese hacer nada, ese descanso sabático que nos concede ser hechos por el Señor y nos hace habitar la tierra, como lo anuncia Isaías en su capítulo 58. Los impíos, por el contrario, están siempre inquietos,
como un mar agitado que continuamente lanza cieno y lodo, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 57. Hermanos, Jesús es el Hijo, el cual se consciente de estar delante del Padre en el único respiro de amor. La iglesia es la comunidad de los creyentes de Jesús, unidos a Él, viven su mismo Espíritu Santo, origen y fruto siempre más grande de la oración. Y en el versículo 5 leemos: cuando oráis, no seáis como los hipócritas, nos dice Jesús. Hermanos, el hipócrita se busca a sí mismo. El que se busca a sí mismo no encuentra a Dios. Solo quien se vacía de sí mismo se llena de Él. El hipócrita se sirve de todo, incluso de Dios, para aparecer delante de los hombres y aparentar lo que no es. Pero existe una hipocresía aún más profunda, la de querer aparecer delante de Dios. En la oración no somos protagonistas. Dios es quien actúa. Por eso uno pasa a través de arideces dolorosas que nos despojan de toda pretensión. Dios resiste a los soberbios, lo dice Santiago, capítulo 4, y Primera de Pedro, capítulo 5. Y colma de gracia a los humildes como María, María Santísima. La oración del humilde penetra las nubes, nos dice Sirácides en su capítulo 35. Y su corazón es el templo donde Dios fija su mirada y su morada, lo dice Isaías 57. Y Jesús dice: gustan de orar. Hermanos, el hipócrita gusta de orar. Obviamente lo hace delante de los otros, en las esquinas de las plazas, como se usa en el Medio Oriente. Y Jesús dice: para ser visto de los hombres. Esta oración, hermano que me escuchas, es una epifanía del yo, no de Dios. En lugar de estar delante de Él y reflejar su gloria, el hipócrita está delante de los hombres para reflejar su complacencia, la buena imagen de sí mismo. Normalmente también en Dios se busca el propio yo. Y en el versículo 6 leemos: tú, en cambio, cuando vayas a orar, nos dice el Señor Jesús. La amonestación negativa está en plural, porque todos caemos en eso. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, nos dice el Señor Jesús. Hermanos, la amonestación positiva está en singular, para que al menos tú y yo, cuando oremos, salgamos de este error que cometemos tú y yo y no otro. Estás en tu aposento o entra en tu aposento, dice Jesús. El aposento es un aposento interno. Parece oscuro, pero es la fuente misma de la luz.
Es mi ventana abierta a Dios, de donde brota mi yo. Allí soy yo mismo y Dios está conmigo. En ese lugar secreto, yo soy lo que soy, porque estoy delante del yo soy. Allí recibo lo que sirve para vivir, incluso la fuente misma de la vida. La oración se hace en este lugar donde yo soy yo mismo, en comunión con Dios y con todos los creyentes, presente en la presencia única de Dios, que hace que todo exista. En este aposento, hermano que me escuchas, recibo el maná escondido y el secreto de mi nombre y del nombre de Dios, como está en Apocalipsis capítulo 2. Aquí soy hijo, y el Espíritu Santo, con gemidos inefables, en el gran silencio de la noche luminosa, grita: Abba, Padre, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8 y en su epístola a los Gálatas capítulo 4. Esta es la palabra que revela al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo, al ser pronunciada por nosotros en el Hijo. Nos introduce en el seno de la Santísima Trinidad. Vuelve a llevar al mundo a Dios y lleva a Dios al mundo. Este aposento, hermano que me escuchas, en el que se ora, es nuestro corazón, donde esté el creyente escondido del corazón, nos dice 1 Pedro capítulo 3, que es el hombre interior, Cristo, que por la fe mora en nuestros corazones, nos dice Pablo en Efesios capítulo 3. Y Jesús dice que después de cerrar la puerta, es necesario cerrar la puerta con llave. Después de entrar, se entra con el amor a Jesús, que está en la puerta y llama, para que le abramos y cenemos con Él y Él con nosotros, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 3. Hermanos, el cerrojo está de nuestro lado. Dichoso quien la abre. Entra, cierra y permanece allí para tener allí su morada. Nosotros entramos y salimos continuamente sin nunca detenernos. Para abrir es necesario entrar en sí mismo. Normalmente estamos fuera de nosotros mismos, absorbidos por muchas ocupaciones, como Marta en Lucas capítulo 10. Una vez entrados, es necesario cerrar y dejar fuera las mil voces que nos disturban. Y Jesús dice que tenemos que hacer todas estas cosas en lo secreto. Hermanos, la oración al Padre se hace en el secreto. El secreto es el mismo Hijo. El creyente escondido es un espíritu incorruptible, un espíritu manso y un espíritu dulce y sereno, nos dice 1 Pedro capítulo 3, que es
propio del que es plenamente amado y ama plenamente. Y Jesús nos dice, tu Padre, que ve en lo secreto. Hermanos, su ojo está siempre donde se halla su tesoro, que es su Hijo. La oración no es una actividad, sino un detenerse bajo esta mirada. Es ver cómo me ve Dios. Es decir, hermano que me escuchas, amado por el Padre en el Hijo. Y Jesús nos dice que te recompensará. Recompensará. Hermanos, la recompensa de quien no busca recompensa es la devolución que el Padre le hace de sí mismo, haciéndolo hijo, colmado de su gloria, porque está vacío de vanagloria. Y en el versículo 7 leemos, al orar, no charléis mucho. No hay que multiplicar las palabras con un bla, 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 que no comunica nada, sino el miedo de comunicar. Uno puede repetir al compás del respiro y de los latidos del corazón una sola sílaba y quedar en éxtasis y tener visiones. Uno puede también decir om y decir en todo el cuerpo o vibrar en todo el cuerpo. Estas técnicas pueden servir para tener sensaciones interiores y provocar bienestar o locura, pero no tienen nada que ver con la oración. La búsqueda del propio yo no es búsqueda de Dios. Puede desembocar en el vacío a estar satisfecho de sí mismo, a una falsa iluminación, que es la destrucción del verdadero yo. En efecto, hermano que me escuchas, el yo es relación y se realiza en el amor. La oración es diálogo y alteridad. Hablar y agradar a Dios no es monólogo ni encierro en sí mismo. Hablar y agradar a sí mismo. El repetir palabras puede también ser una forma de magia o un cansar la divinidad por extorsionar lo que queremos, un hacernos notar de él, creyendo que para él somos insignificantes. Y Jesús dice que no tenemos que orar así porque eso es como los gentiles. Hermanos, esta es la oración pagana, propia de quien busca conquistar la benevolencia de Dios, pensando que él nos ignora. Y dice Jesús que van a ser escuchados. Normalmente nosotros queremos ser escuchados por Dios. En realidad, somos nosotros los que debemos escucharlo a Él. Deseamos que Él nos conceda algún favor que nos interesa y nos desinteresamos de Él. Hermanos, esta es la ofensa más grande a Él, que nos ama.
que es una cosa dura para sus oídos, como lo dice Malaquías en su capítulo 3. Y en el versículo 8 leemos, vuestro Padre sabe. Hermanos, Dios es Padre y sabe. Como Dios ve y puede, como Padre prevé. Soy quien no sé qué necesito. Me lo enseñará Jesús con la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, hermano que me escuchas, le hago mis peticiones, sabiendo que, más allá de lo que pido, lo importante es que me dirijo a Él. El niño, aunque pida cosas inútiles o incluso dañosas, siempre se dirige a la madre, no a un extraño. Esto de dirigirse a Él con confianza es la sustancia de la oración, que siempre es agradable a su corazón. Leamos ahora Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, donde leemos, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también a vosotros vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Vosotros pues orad así. Es el imperativo del Señor Jesús. Detengámonos en cada una de las palabras de esta introducción de Jesús a su oración. Así, este tipo de oración está en contraposición con la anterior. No estoy delante de los hombres, sino en el aposento, delante del Padre. No multiplico las palabras para hacerme escuchar de Dios y doblegarlo a mis deseos, sino que escucho al Padre y quiero que se realice sus deseos acerca de mí, que soy su hijo y sobre todo su creyente. Hermanos, la oración es una gimnasia del deseo, nos dice el gran santo católico San Agustín. El deseo es la facultad más elevada del creyente. No produce nada, sino que lo acoge todo lo que existe. Y Dios lo es todo. No ha de hacerse sino de acogerse. Desear no es una veleidad, es querer realmente el don del otro y querer al otro como un don, con una voluntad que se hace espera y nunca pretensión. Pues, hermano que me escuchas,
el Padre Nuestro es la oración delante del Padre que contiene todas las otras. Está constituida por 7 peticiones puestas en imperativo. Es el modo de la voluntad y se refiere a una acción libre. Queremos que el Padre nos dé lo que Él quiere darnos. El imperativo nace de un indicativo. Dios es Padre. Entonces, sea para nosotros Padre. Él quiere y nosotros queremos que así sea. Para nosotros, para mí y para todos los creyentes. Las primeras 3 peticiones se refieren a la necesidad que nosotros tenemos aquí sobre la tierra del Padre Celestial. Las otras 4 se refieren a la necesidad que tenemos de sus dones para vivir su don. Sigue una añadidura acerca del perdón. La fraternidad es sacramento de la paternidad. El perdón al hermano es el lugar del don del Padre. Orad, hermano que me escuchas, es un imperativo presente. Prescribe la continuación de una acción que es la oración y es que ha de estar presente y ha de ser continua, como la vida, la cual, si se detiene, muere. Si Jesús no lo hubiera ordenado, no hubiéramos osado orar de este modo. Ordenado al Padre que nos dé aquello que necesitamos. Pero precisamente, hermano que me escuchas, de este modo reconocemos nuestra necesidad y nos comprometemos a querer lo que ordenamos. Expresamos nuestros deseos, que son como una orden interior del Espíritu Santo, que en nosotros grita la necesidad de amor que hay en Dios. Sucede en nosotros lo que desde siempre está en Él. Necesariamente, Dios santifica su nombre, reina, hace su voluntad, da el pan y el perdón, nos salva en la tentación y nos libra del maligno. Hermanos, esta necesidad suya viene a ser nuestra mediante el Espíritu Santo, que nos hace pedir y querer lo que Él no puede dejar de ser y de dar. El Padre Nuestro es la oración de Jesús, el Hijo de Dios, que hace que seamos lo que somos, iguales a Él, hijos en el Hijo, que se dirige al Padre con su mismo Espíritu Santo. Existe en 2 redacciones, esta y la de Lucas en capítulo 11. En Marcos, las peticiones del Padre Nuestro se hallan esparcidas en el Evangelio, particularmente en la escena del Getsemaní, como está en Marcos capítulo 4, capítulo 14. En Juan, el evangelista,
en el capítulo 17, puede considerarse como el Padre Nuestro explicado y ampliado. Esta oración, aún en su novedad, tiene raíces profundas en el ambiente hebreo. Jesús es el Hijo que ha venido a comunicarnos su Espíritu Santo, su relación de amor con el Padre. La iglesia es la comunidad de los creyentes que en el Hijo de Dios conoce al Padre y lo ama en nombre de todos. Y en el versículo 9 leemos que Jesús dice, Padre. Hermanos, en arameo se dice Abba. Es el grito del Espíritu Santo que Dios ha enviado a nuestros corazones. La prueba de que no solo estamos llamados, sino que somos realmente hijos. Nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 4 y en su epístola a los Romanos capítulo 8. Y también lo repite primera de Juan capítulo 3. Abba no significa padre, sino papá. Es un término afectuoso y familiar. Es el primer balbuceo del niño hacia el padre, que lo hace conmover y llenar de alegría. Hermanos, esta palabra expresa la experiencia fundamental del hombre nuevo, que en Cristo Jesús se siente hijo de Dios, heredero de sus bienes y de la misma vida. El amor recíproco entre el Padre y el Hijo abarca a todos los creyentes. El bautismo nos sumerge en Dios, con Él, en Él, y como Él nos dirigimos al Padre con la palabra afectuosa, como Él lo dice, Abba. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Padre es una palabra poco usada para indicar a Dios y subraya el papel de creador, el papel de conservador y el papel de restaurador de la vida, como está en Deuteronomio capítulo 32, según de Samuel capítulo 7, Sirácides capítulo 23, Isaías capítulo 63 y Jeremías capítulo 31. La oración cristiana consiste en decir tú, llamado por su nombre a aquel que fue el primero en decir mi nombre, al llamarme a la existencia. Al decirle a Dios papá, digo sí a su verdad y a la mía. En Jesús, hermano que me escuchas, en el mismo Espíritu Santo, conozco a Dios como Padre mío y me reconozco a mí como hijo suyo. Y participo en el diálogo de amor entre el Padre y el Hijo, que es su vida. Mi existencia no viene de la nada ni para la nada, sino del amor y para el amor del Padre. Y Jesús dice, Padre nuestro. Hermanos, el Padre de Jesús se vuelve nuestro. De nosotros con Él
y entre nosotros. La paternidad de Dios fundamenta la fraternidad. El nosotros de los creyentes incluye siempre al Hijo. Y dice Jesús que está en los cielos. Hermanos, Dios es cercanía y familiaridad, ternura y protección, pero está en los cielos. Es otro grande, espléndido. Si Dios es mi papá es Dios, no un ídolo. El cielo es una palabra que en Mateo se repite con frecuencia para indicar la trascendencia, para indicar la divinidad. La paternidad del cielo, donde está Dios Padre, es común a muchas religiones. Lo que es un apelativo común para los creyentes es el nombre personal de Dios en su relación conmigo y mía con Él. La paternidad y maternidad son experiencias primordiales en las que se inscribe el conocimiento de Dios como principio personal de vida, amor y libertad. La opinión que uno tiene de Dios está condicionada fuertemente por sus padres. Y será en definitiva la que uno tiene de sí mismo. La carne de Jesús, el Hijo que se hace hermano de todos con un amor sin condiciones, liquida toda imagen mala que nos hemos formado de Él. Y Jesús dice, santificado sea tu nombre. Hermanos, el nombre es la persona en relación con el otro que lo llama. La santidad es la alteridad, la diversidad. La persona de Dios es realmente otra, distinta de todas las demás. Ha de ser reconocida por mí y por todos en su amor. La santidad del nombre de Dios es reconocida como nosotros, sus hijos, lleguemos a ser perfectos como el Padre, capaces de amar a los hermanos sin condiciones, cuando en cada persona lo reconocemos a Él, que es Dios. Y en el versículo 10 leemos, venga a nosotros tu reino. El reino del Padre es la fraternidad entre los hijos. Es el reino del Espíritu Santo, cuyo fruto es el amor, cuyo fruto es la alegría, cuyo fruto es la paz, la paciencia, la benevolencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la libertad, nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 5. Es la realización de todas las promesas de Dios y de todos los deseos del creyente. Y es el final de toda esclavitud, de todo egoísmo, de toda tristeza, de toda guerra, de toda inquietud, de toda malevolencia, de toda infidelidad, dureza y esclavitud. Hermanos, el reino no es de este mundo, nos dice Juan capítulo 18,
está en este mundo como los mismos discípulos, pero se presenta con características opuestas a las del mundo, como está descrito en Juan capítulo 17. La venida del reino a la tierra santifica el nombre de Dios. La vida fraterna da a conocer su nombre como Padre. Y Jesús dice, hágase tu voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios, que es Padre, es la fraternidad entre nosotros, que cumple toda justicia, como está en Mateo capítulo 3. La voluntad es la facultad de querer el bien, de amar. Es el espíritu del Padre, el mismo del Hijo. Jesús, hermano que me escuchas, cumple plenamente la voluntad del Padre en el Getsemaní, como está en Mateo capítulo 26, al decidir dar su vida por nosotros que somos todos los creyentes. Y Jesús dice, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, el amor que existe en el cielo entre el Padre y el Hijo ha de existir sobre la tierra entre los creyentes. Y así han de ser hermanos entre sí. De este modo, se cumple la voluntad del Padre. Viene su reino. Es santificado su nombre. Y todos podemos decir, Abba, Padre. La expresión en la tierra concluye la primera parte de la oración y marca el paso a la segunda, en la cual el cielo desciende sobre la tierra como pan y perdón, vida filial y fraterna. Y en el versículo 11 leemos el pan. Hermanos, el pan es vida, pero no solo de pan vive el hombre. Su primer pan es la palabra, nos dice Deuteronomio capítulo 8. Y es precisamente la palabra Abba. Esta palabra que el Espíritu Santo hace florecer en nuestra boca, nos hace existir en nuestra realidad como hijos y como creyentes. El pan de vida, hermano que me escuchas, palabra del Padre hecha carne, es el gran don. En él, prefigurado en el maná y en todos los otros dones, Dios se entrega en su Hijo. También el pan material, como todas las otras cosas necesarias o útiles para vivir, es sacramento de vida si se recibe como un don, dando gracias al Padre y compartiéndolo con los creyentes. En cambio, es causa de muerte si se toma como rapiña. La vida se mantiene como vida si es Eucaristía, que significa acción de gracias. Participación del cuerpo del Hijo de Dios
que se entrega por nosotros, que somos todos los creyentes en Él, cuando lo recibimos en el Santísimo Sacramento del altar. Nuestro, dice Jesús. El pan no es mío, sino nuestro. Si no se comparte con los hermanos, no es pan del Padre de la vida. Es el ídolo que nos envenena la existencia al separarnos de Él, entre nosotros y de nosotros mismos. La única vez que Jesús dice de sí mismo, mío, se refiere a su cuerpo, entregado por vosotros, como lo dijo en la última cena. Mío es realmente tan solo lo que yo entrego. Y dice el Jesús cotidiano. Es una alusión al maná que Dios daba tan solo cada día, para enseñar que no es la acumulación de la que lo garantiza, sino la confianza en el Padre. Hermanos, el pan es tan solo para hoy, pero está disponible cada día, hasta el fin, hasta el día sin fin, del cual este pan es la certeza. En cada brizna, en cada fragmento de vida, vivo el amor del Padre, que es quien da y el que los hermanos y los creyentes con quienes comparto. Y este es el pan sustancial. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que separarte lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.